Hola, mi nombre es Frances Evans, pertenezco al Departamento de Histología y Embriología, y en esta clase nos vamos a centrar en estudiar las hormonas, las glándulas tiroideas, paratiroideas, suprarrenales y páncreas endocrino. Como objetivo de esta clase nos planteamos conocer la estructura microscópica de estas glándulas, comprender cómo es la ultraestructura y correlacionarla con la estructura observada al microscopio óptico, comprender y correlacionar la estructura de las glándulas con su función y su importancia en la salud y enfermedad. En este esquema se pueden observar todas las glándulas endócrinas del organismo. En clases pasadas ya vieron cómo era la estructura y función del hipotálamo y de la hipófisis. En esta clase nos centraremos en la glándula tiroidea, en las glándulas paratiroideas, en las suprarrenales y en el páncreas endocrino. Quedarán para futuras clases estudiar cómo es la estructura y función de los ovarios y los testículos. Bien, la glándula tiroidea es una glándula bilobulada que se encuentra en la región anterior del cuello, a ambos lados de la laringe y en la porción proximal de la tráquea. Los dos lóbulos laterales de la tiroides se unen por una banda de tejido de la tiroides que frecuentemente se extiende formando un lóbulo piramidal. La glándula tiroides está rodeada por una fina cápsula de tejido conjuntivo, desde donde parten trabéculas que dividen a la glándula en lobulillos irregulares. Si observamos esta imagen de microscopía óptica, podemos ver cientos de estructuras más o menos esferoidales, que son los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos son la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides. Presentan un tamaño entre los 0,2 milímetros y el 1 milímetro y están formados por un epitelio cúbico, el epitelio folicular, que descansa sobre una lámina basal y en su centro contiene el coloide folicular. El componente mayoritario del coloide folicular es la tiroglobulina, una glicoproteína iodada de gran tamaño que contiene alrededor de 120 residuos de tirosina y que es el sitio de almacenamiento de las hormonas tiroideas, tiroxina y triiodotironina. En este sentido, la tiroides es singular entre las distintas glándulas endócrinas porque es la única que almacena de forma extracelular grandes cantidades de su producto de secreción. En estas imágenes del microscopio óptico podemos observar folículos tiroideos y también podemos observar que entre los folículos tiroideos hay tejido conectivo. Este tejido conectivo contiene una fina red de fibras reticulares y además abundantes capilares fenestrados y fibras nerviosas. ¿Cómo está formado este epitelio folicular? Bueno, presenta dos tipos de células, las células foliculares y las células parafoliculares o células C. Como se ven en esta imagen, las células foliculares descansan, se apoyan sobre la lámina basal y su superficie apical contacta con el coloide folicular. Las células parafoliculares también se encuentran en contacto con la lámina basal, sin embargo, su superficie apical no contacta con el coloide. Vayamos a ver ahora la ultraestructura de las células foliculares. Las células foliculares son células polarizadas, bien, que, como se ven en estas micrografías electrónicas de transmisión, en su superficie apical
presentan microvellosidades. En el polo apical también se observan lisosomas, gotas de coloides en el interior de la célula y un aparato de Golgi supranuclear. En la superficie basolateral contiene mucho retículo endoplasmático rugoso. Está muy desarrollado el retículo endoplasmático rugoso en la superficie basolateral y un núcleo basal. ¿Cómo es el proceso de síntesis y secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4? Es de la siguiente manera. Las células foliculares sintetizan la glicoproteína tiroglobulina en el retículo endoplasmático rugoso. Esta proteína es glicosilada en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi y luego es exportada hacia el coloide. Por otro lado, las células importan yoduro de la sangre a través del simportador sodio-yoduro. El yoduro difunde a través de las células y es exportado hacia el coloide a través del transportador yoduro-cloruro. En la superficie apical, el yoduro es oxidado a yodo por una peroxidasa tiroidea y luego es incorporado hacia los residuos de la tirosina, hacia el residuo de tirosina en la tiroglobulina. Si se incorporan dos yodos, se forma la diyodotirosina o DIT, y si se incorpora un yodo a la tirosina se forma la monoyodotirosina. Bien, luego ocurre un acoplamiento entre dos tirosinas de la tiroglobulina y se forman un acoplamiento de tipo oxidativo entre dos residuos de tirosina y se forma la T3 y la T4. Posteriormente, la célula endocita por pinocitosis coloide. Estas vesículas endocitadas se van a transformar eventualmente en lisosomas o se fusionan con los lisosomas, y una vez que la tiroglobulina se encuentra en los lisosomas, es digerida por proteasas lisosomales y liberan y quedan libres las hormonas T3 y T4 y para posteriormente ser exocitadas hacia la sangre. La pared folicular va a variar en altura según el estado funcional de la glándula. Cuando los folículos tiroideos están hipoactivos, el epitelio es plano, bien, y contiene mucho coloide. Si los folículos tiroideos están hiperactivos, es decir, aquí la glándula los folículos están secretando mucha cantidad de hormona tiroidea, la pared folicular es más bien cúbica y contiene poco coloide. Aquí vemos más imágenes de microscopía óptica donde se pueden ver, en esta imagen se puede ver un folículo hipoactivo porque tiene un epitelio folicular plano y mucho coloide. Y aquí podemos ver un folículo que está hiperactivo, ya que el epitelio es cúbico y contiene poco coloide. En cuanto a las otras células que presenta la glándula tiroidea, las células parafoliculares o células C, como dijimos, contactan con la lámina basal, pero su superficie apical no contacta con el coloide. Se pueden observar en
grupos, como vemos en esta imagen, o se pueden presentar en solitario. En estas imágenes, las células parafoliculares se han teñido a través de la técnica inmunohistoquímica utilizando un anticuerpo que reconoce la calcitonina, que es la hormona liberada por las células parafoliculares. Veamos ahora su ultraestructura. Para ello, vamos a ver esta imagen de microscopía electrónica de transmisión. Y lo que podemos ver en esta célula parafolicular es que tiene un aparato de Golgi muy abundante, contiene mitocondrias, bastantes mitocondrias, y mucha cantidad de vesículas secretoras. En estas vesículas secretorias, la célula va a almacenar la hormona que secreta. Si comparamos la ultraestructura de las células foliculares y las células C, vemos que los dos tipos de células tienen más o menos la misma dotación de organelos, es decir, los dos tienen un aparato de Golgi bastante desarrollado, tienen retículo endoplasmático. Sin embargo, las células C contienen abundantes vesículas de secreción porque almacenan la calcitonina en estos gránulos, y las células foliculares, en cambio, no presentan vesículas de secreción, ya que almacenan las hormonas en el coloide. Las hormonas T3 y T4, sintetizadas por las células foliculares, tienen a grandes rasgos la función de incrementar la tasa metabólica del organismo. La hormona TSH, liberada por la hipófisis, estimula a las células foliculares de la tiroides para que secreten T3 y T4. A su vez, estas hormonas ejercen una retroalimentación negativa sobre la hipófisis para que no secreten, para que las células no secreten TSH, para que las células tirotropas no secreten TSH. Por otro lado, las células T3 y T4 también ejercen un efecto de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo para que no secrete la hormona TRH. La calcitonina, que es la otra hormona sintetizada por la tiroides, es decir, en concreto por las células parafoliculares, regula los niveles de calcio en el suero. Y estos niveles de calcio a su vez regulan la secreción de la calcitonina por parte de las células parafoliculares. Si los niveles de calcio aumentan por encima de los niveles homeostáticos en el suero, la calcitonina, a través de diferentes mecanismos, va a conducir a una disminución del calcio en el suero. La glándula tiroides puede tener una función anormal. El signo más común de la enfermedad tiroidea es el bocio, es decir, un aumento de la glándula tiroides. Bien. El bocio puede deberse a un hipotiroidismo o a un hipertiroidismo. El hipotiroidismo puede ser provocado por una deficiencia de yodo. Esto ocurre en el bocio endémico,
o puede ser consecuencia de una respuesta autoinmune. En este caso hablamos de tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. Los individuos que tienen tiroiditis de Hashimoto presentan anticuerpos contra la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea y el receptor de la TSH, que provocan la apoptosis. Estos anticuerpos pueden provocar la apoptosis de las células foliculares y la destrucción de los folículos. Como consecuencia de esto, hay una disminución de las hormonas tiroideas, lo cual estimula que la TSH se secrete en cantidades excesivas, lo que causa la hipertrofia de la glándula. En el hipertiroidismo o enfermedad de Graves, se libera una cantidad excesiva de hormonas tiroideas. Bien, esto es debido a que los individuos presentan anticuerpos que se unen al receptor de la TSH en las células foliculares y la estimulan. Bien, entonces las hormonas se van a secretar en proporciones anormalmente altas y hay una hipertrofia de la glándula tiroidea. Estos individuos presentan un ritmo metabólico acelerado, una disminución de su peso, sudoración, taquicardia, nerviosismo y, como se ve en esta imagen, una protrusión de los glóbulos oculares. Si vemos la histología de la glándula, las células foliculares se observan como cilíndricas, están generalmente en estado cilíndrico, y debido a la utilización excesiva de coloide, el coloide que está en contacto con la superficie, no hay casi coloide en contacto con la superficie apical de las células foliculares. Las glándulas paratiroideas. Las glándulas paratiroideas se ubican en la cara posterior de la tiroides. Son estructuras, están formadas por 4 estructuras ovoides, 2 superiores y 2 inferiores. La glándula paratiroides está recubierta por una cápsula conectiva fina que la va a separar de la tiroides. Desde esta cápsula de tejido conectivo parten trabéculas que llevan consigo vasos sanguíneos y nervios, como podemos ver aquí, y que dividen a la glándula en lobulillos mal definidos. El parénquima de la glándula está formado por cordones anastomosados de células epiteliales y el estroma está formado por fibras reticulares, abundantes capilares fenestrados y células adiposas. Estas células adiposas es un rasgo, la presencia de estas células adiposas es un rasgo característico de las glándulas paratiroideas y estas células adiposas aumentan con la edad. En las paratiroides hay 2 tipos de células, las células principales y las células oxífilas. En esta imagen de microscopía óptica podemos ver un corte de glándula paratiroidea donde se pueden observar cordones de células principales. Como podemos ver en esta imagen, las células principales son las células más abundantes y son más pequeñas que, por ejemplo, que las células oxífilas. Presentan un núcleo central, un citoplasma pálido, ligeramente eosinófilo, y son células que presentan un pigmento lipofuscínico
y gránulos de secreción densos que contienen la hormona paratiroidea. La estructura, la ultraestructura de estas glándulas cambia si están en estado activo, es decir, que están secretando hormona paratiroidea, respecto a su estado inactivo, es decir, cuando no están secretando la hormona paratiroidea. Aquí podemos ver una célula principal activa, en donde se ve que tiene un retículo endoplasmático rugoso desarrollado, abundante, un aparato de Golgi abundante, presenta mitocondrias y gránulos. Cuando las células principales no están activas, no presentan casi gránulos de secreción, tanto el retículo como la parte de Golgi están poco desarrollados, y es característico en esta célula la presencia de gránulos de glucógeno. Aquí tenemos otra imagen, también de microscopía electrónica de transmisión, donde vemos que las células principales en estado de reposo no presentan casi gránulos de secreción y en cambio las células en estado activo sí presentan gránulos de secreción. Bien. Aquí tenemos otra imagen de microscopía óptica de un tejido de un corte de paratiroides teñido con hematoxilina y eosina, donde se observan, bueno, el tejido adiposo, que como les conté era característico de esta glándula, los cordones de las células principales y grupos de células oxífilas. Como podemos ver, estas células oxífilas están en menor cantidad, son más grandes que las células principales, se tiñen fuertemente con eosina, se pueden presentar en grupos, como vemos aquí, o aisladas. Su número aumenta con la edad. Bien, en cuanto a su ultraestructura, presenta un aparato de Golgi muy pequeño, escaso retículo endoplasmático, algunos gránulos de glucógeno, y es característico en estas células el presentar muchas mitocondrias. Como les dije, estas células aumentan con la edad y con desajustes metabólicos. ¿Qué función tienen? Bueno, no es muy claro qué funciones tienen. Algunos autores postulan que estas van a derivar de células principales inactivas. En este esquema vemos las células principales activas e inactivas. Las activas tienen gránulos de secreción, los organelos están muy desarrollados y las en reposo tienen pocos gránulos de secreción. Los organelos, aparte de Golgi y retículo, están poco desarrollados y contienen muchos gránulos de glucógeno. Las células oxífilas, como podemos ver, también tienen poco desarrollados el retículo y el aparato de Golgi, la parte de Golgi y el retículo, y presentan muchas mitocondrias. ¿Cómo es regulada la liberación de o bajo qué control está la liberación de la hormona paratiroidea? Bueno, frente a un aumento de fosfato, una disminución de calcio o del calcitriol, una forma activa de la vitamina D. Frente a estos estímulos, las células principales sintetizan hormonas paratiroideas y las secretan. ¿Qué funciones va a tener la hormona paratiroidea? Bueno,
actúan a nivel de varios niveles, a nivel de varios órganos, perdón. A nivel del riñón, disminuyen la excreción de calcio y aumentan la formación de calcitriol. Al nivel del intestino delgado, aumentan la absorción del calcio y también actúan a nivel del hueso, llevando a la liberación de calcio al suelo. O sea, en definitiva, lo que hace la hormona paratiroidea es aumentar el calcio en el suelo. De esta manera, la calcitonina, junto con la hormona paratiroidea, mantiene los niveles homeostáticos del calcio. La calcitonina actúa cuando aumenta el calcio por arriba de los niveles homeostáticos y la hormona paratiroidea aumenta cuando el calcio disminuye por debajo de los niveles homeostáticos. Las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se encuentran en el polo craneal de cada riñón. Están rodeadas por tejido adiposo. Presentan una cápsula gruesa de tejido conjuntivo, desde donde parten trabéculas a profundidades variables. Junto a estas trabéculas estas trabéculas son acompañadas por vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Las glándulas suprarrenales presentan dos capas concéntricas. Una capa más gruesa que ocupa alrededor del 90% del volumen de la glándula, que es la corteza, y una capa más interna, que es la médula. La corteza y la médula tienen distinto origen embriológico. ¿Bien? La corteza se deriva del mesodermo intermedio y la médula se diferencia de células de la cresta neural que migran desde el ganglio simpático vecino. La corteza de las glándulas suprarrenales presenta tres zonas concéntricas. Una zona más externa, la zona glomerular, que constituye de alrededor del 15% del volumen cortical y que va a secretar la hormona esteroidea aldosterona. La zona fasciculada, que constituye alrededor del 80% del volumen cortical y que va a secretar la hormona esteroidea cortisol en los humanos. Y la zona reticular, que es la zona más interna y que constituye alrededor del 5 al 7% de la corteza y que va a secretar andrógenos. Bueno, veamos cómo está formada la zona glomerular. La zona glomerular en la zona glomerular, las células están ordenadas en grupos redondeados o en arcos, que están separados por una extensa red de capilares fenestrados. Las células son pequeñas, cilíndricas o piramidales. Presentan un citoplasma eosinófilo con un núcleo redondo e hipercromático. Si vamos a ver la ultraestructura de las células de la zona glomerular, como podemos ver aquí en esta micrografía electrónica de transmisión, vemos que presentan un escaso
retículo endoplasmático rugoso, algunas inclusiones lipídicas, un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, abundantes mitocondrias que son grandes y alargadas y que presentan crestas laminares. La razón por la cual estas células de la zona glomerular tienen un retículo endoplasmático liso muy desarrollado y abundante en mitocondrias es porque estos dos organelos participan en la síntesis de las hormonas esteroideas. A su vez, como podemos ver, estas células glomerulares no presentan vesículas de secreción. Esto es porque las hormonas esteroideas no se almacenan en gránulos, en vesículas de secreción, sino que una vez que son sintetizadas, estas van a se secretan directamente hacia el torrente sanguíneo. El principal producto de secreción de las células de la zona glomerulosa es la hormona esteroidea aldosterona. Esta es estimulada principalmente por la angiotensina, pero también puede ser estimulada por la ACTH y además puede ser controlada por el potasio. El principal órgano donde actúa la aldosterona es en el riñón, aumentando la reabsorción de sodio y aumentando la excreción de potasio. También puede actuar a nivel del colon y las glándulas salivales y sudoríparas. La zona fasciculada es la zona intermedia, como vemos es la que ocupa el mayor volumen de la corteza. Las células de la zona fasciculada se disponen como a modo de en columnas que se separan por capilares fenestrados. Estas columnas, estos cordones celulares o columnas, pueden tener de 1 a 2 células de grosor. Son células grandes, poliédricas, que tienen un citoplasma pálido y muy vacuolado por la presencia de gotas lipídicas. Bien, son las gotas lipídicas. Es por ello que muchas veces se las llama espongiocitos. Veamos ultraestructura. Bueno, presentan estas gotas inclusiones lipídicas que ya las veíamos por la microscopía óptica. Por lo que vimos, como también sintetizan hormonas esteroideas, no nos sorprende que presente un retículo endoplasmático liso muy extenso y que presente mitocondrias, muchas mitocondrias. Y en estas mitocondrias se caracterizan por tener crestas tubulares. Y además tienen un aparato de Golgi muy extenso. La principal hormona secretada por las células de la zona fascicular en el ser humano es el cortisol, que se libera ante una respuesta de estrés. Es regulada por la hormona ACTH, que es liberada desde la hipófisis, y el cortisol tiene efectos en varios órganos. A nivel del hígado, por ejemplo, promueve la gluconeogénesis. A nivel del músculo, estimula el catabolismo proteico. A nivel del tejido adiposo, la lipólisis. Y en el sistema inmune se suprime la inflamación. Y a nivel del sistema inmune suprime la inflamación.
La zona reticulada es la zona más interna de la corteza. Está formado por cordones celulares anastomosados que se separan por capilares fenestrados. Tiene células muy pequeñas, muy apiñadas. Puede haber células claras y oscuras. Estas células presentan escasas gotitas lipídicas y tienen numerosos gránulos pardos de lipofuscina. Como se imaginarán, al secretar hormonas esteroideas, presentan un retículo endoplasmático liso muy desarrollado, poco retículo endoplasmático rugoso y muchas mitocondrias alargadas con crestas tubulares. Las células de la zona reticular secretan andrógenos, en concreto secretan DHEA, que tiene poco significado fisiológico en los seres humanos normales. Estos andrógenos pueden convertirse por fuera de las glándulas suprarrenales en estrógenos como el estradiol y andrógenos más potentes como la testosterona y la dihidroxitestosterona. La médula tiene un límite, es la capa más interna, bien, tiene un límite irregular con la zona reticular, presenta células cromafines y células ganglionares simpáticas. Bien, aquí podemos ver en estas imágenes de microscopía óptica las células cromafines y las células ganglionares simpáticas, bien, que son las células ganglionares simpáticas son neuronas cuyos axones se extienden hacia el parénquima de la corteza, regulando la actividad secretora de las células que están allí. Y también inervan vasos sanguíneos y pueden continuar hacia afuera de la glándula suprarrenal hasta los nervios esplácnicos que inervan las vísceras abdominales. Las células cromafines se organizan en cúmulos ovoides y en cordones anastomosados. Rodeados por estos cúmulos ovoides, están rodeados por capilares fenestrados. Las células cromafines son células grandes, pálidas, de aspecto epitelial, pero que en realidad son neuronas modificadas. De hecho, se ha visto que cuando estas células cromafines son cultivadas, se ha visto experimentalmente que cuando estas se cultivan fuera de la médula de las suprarrenales, emiten prolongaciones del tipo axónico. Y cuando se les agrega a los cultivos glucocorticoides, estas prolongaciones la formación de estas prolongaciones se inhibe. Muchas fibras nerviosas simpáticas preganglionares llegan directamente a las células cromafines y las estimulan. Secretan catecolaminas, noradrenalina y adrenalina. Si vemos la estructura de estas células cromafines, vemos que tienen un retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi muy desarrollado. Pueden presentar dos tipos de vesículas de secreción, unas vesículas de núcleo denso de gran tamaño que contienen noradrenalina, y vesículas más pequeñas, menos densas, que contienen adrenalina. Hay células que contienen solo noradrenalina y otras que contienen solo
adrenalina y hay células que contienen de los dos tipos de vesículas. Las glándulas suprarrenales están irrigadas por las arterias suprarrenales superior, media e inferior. Estos vasos se ramifican formando múltiples arterias pequeñas antes de penetrar la cápsula. Una vez que la han perforado, estas arterias se van a ramificar, dando origen a los capilares capsulares, a los capilares sinusoidales corticales y a las arteriolas medulares. Los capilares capsulares irrigan a la zona de la cápsula. Los capilares sinusoidales corticales van a irrigar a toda la zona de la corteza y drenan los capilares sinusoidales medulares, y las arteriolas medulares recorren toda la corteza y terminan drenando en los capilares sinusoidales medulares. Por lo tanto, los capilares sinusoidales medulares van a recibir sangre, la sangre que viene de los capilares corticales y sangre arterial de las arteriolas medulares. Los sinusoides corticales van a drenar hacia las vénulas corticales y los sinusoides medulares drenan hacia las vénulas medulares. Estas vénulas, a su vez, drenan en las vénulas colectoras, médulos suprarrenales, y para finalmente formar las médulas, y la sangre finalmente se va a conducir hacia la vena médulo suprarrenal central. La vena suprarrenal central, médulo suprarrenal central, y sus tributarias poseen una túnica media con haces de fibras musculares de orientación longitudinal, y su contracción va a determinar el flujo con que, más bien que su contracción determina una mayor salida de las hormonas, o sea, acrecienta la salida de las hormonas. El páncreas. El páncreas como sabemos, es una glándula mixta, o sea, tiene una porción exócrina, que ya ustedes lo vieron en el digestivo, pero hoy nos vamos a centrar en la porción endocrina. La porción endocrina está formada por los islotes de Langerhans. ¿Bien? Aquí lo podemos ver capaz que mejor. O sea, estos islotes están rodeados por todo el páncreas exócrino. Como vemos, son la menor parte del páncreas. Constituyen alrededor del 1 al 2% del volumen del páncreas y hay de 1 a 3 millones de estos islotes en todo el páncreas. Son más abundantes en la cola del páncreas. Estos islotes están formados por células poliédricas que se distribuyen en cortos cordones irregulares rodeados por capilares. Aquí podemos ver un islote, aquí se muestra el mismo islote, pero con un mayor aumento, donde se pueden ver los cordones de las células endocrinas y los capilares fenestrados que la rodean. Estos islotes están formados por distintos tipos de células. Así tenemos las células. Aquí hay algunas de las células, se nombran algunas de las células que poseen estos islotes. La mayor parte, las células que se encuentran en mayor proporción, son las células beta,
que constituyen alrededor del 70% del páncreas endocrino y secretan la insulina. Luego le siguen en cantidad las células alfa, que secretan glucagón, que constituyen del 15 al 20% de las células de los islotes. Y luego están las células delta, que constituyen alrededor del 5 al 10% de las células de los islotes y secretan somatostatina. Las células no se ubican al azar, sino que en general tienen como una localización preferencial. Así, las células beta se encuentran en general en la región central de los islotes, las células alfa se ubican en la periferia y las células delta también la. También hay otras células como las células F y las células E, pero que están en menor proporción. Además, se ha visto que hay células que pueden secretar más de una hormona. Para distinguir los distintos tipos de células, podemos distinguirlas a través de microscopía electrónica de transmisión. Entonces, como podemos ver, los distintos tipos de células presentan gránulos que tienen tamaño distinto y características distintas. También podemos basarnos en tinciones citoplasmáticas con, por ejemplo, el colorante de una coloración de Mallory y Assange. Pero la forma más aconsejable o que nos da más precisa, podríamos decir, de distinguir las distintas células es a través de una inmunohistoquímica utilizando un anticuerpo que reconoce las distintas hormonas. Entonces aquí tenemos una imagen donde de inmunohistoquímica, donde se tiñen las células beta, que vemos que tiñe casi todo el islote. Este islote está teñido para identificar las células alfa, para detectar las células delta y para detectar las células F. Bien, y por aquí vamos terminando. Esta es la bibliografía que les aconsejo para estudiar este tema. Y bueno, si tienen alguna duda o alguna sugerencia, les pediría que me contacten por aquí.